Tengan un cordial saludo, estimados estudiantes. En esta ocasión, pues revisaremos el tema de regulación de la presión arterial. En él, pues veremos aspectos básicos de cómo se regula fisiológicamente la presión arterial, qué componentes pues contribuyen a esa regulación, tanto el componente neuronal como hormonal, así como también la participación del riñón en esta regulación. Bueno, los objetivos que vamos a revisar para esta clase, en primer lugar tenemos la definición de las diferentes presiones, como en general la presión arterial, ¿verdad? Luego tenemos la presión sistólica, diastólica, la presión media y la presión de impulso. También son importantes los valores normales de las presiones anteriores, así que vamos a revisar las presiones normales. También vamos a identificar cuáles son los determinantes mayores de la presión arterial, también gasto cardíaco y resistencia vascular. Y vamos a revisar entonces en qué consiste, ¿verdad?, el gasto cardíaco y la resistencia vascular y cómo ésta puede afectarnos la presión arterial. También el volumen sanguíneo, vamos a explicar cómo es la regulación de este y cómo se relaciona con la presión arterial. Y vamos a ver qué papel juega el sistema nervioso autónomo en la regulación de la presión arterial, así como también el papel del sistema renina, angiotensina y aldosterona. Vamos a empezar este tema hablando sobre el flujo sanguíneo, que este es el volumen de sangre que fluye a través de nuestros vasos y así también a través de cualquier tejido, y vamos a ver que tiene una medición, el cual se mide por ml por minuto, que eso pues se dice que así se puede determinar la perfusión por minuto que tiene cada uno de nuestros órganos. Ahora bien, ese flujo sanguíneo total está determinado por el gasto cardíaco, que el gasto cardíaco al final es el que nos da el volumen de sangre circulante en cada minuto. Vamos a ver qué es el volumen de sangre que normalmente tenemos un adulto normal es de aproximadamente 5 litros. Y eso es lo que está circulando en nuestro sistema cardiovascular, así como también en todos los demás órganos. Antes de introducirnos más al tema de la presión arterial, es importante que recordemos el ciclo cardíaco, el cual tiene dos fases. Una es la diastólica y otra es la sistólica. En la diastólica, recordemos que es la fase de llenado ventricular. En ese momento en el cual las válvulas auriculoventriculares se abren y se llenan los ventrículos de sangre. La fase sistólica es la fase de contracción ventricular, en el cual se da
esa contracción del músculo cardíaco y por lo tanto la sangre pasa a lo que es la arteria aorta. Habiendo revisado lo que es el ciclo cardíaco, vamos a definir presión arterial. Se dice de que esta es la fuerza ejercida por la sangre contra la pared arterial. Vamos a ver que así como en las tuberías el agua ejerce una presión, de igual manera en nuestro sistema circulatorio esa sangre que fluye a través de él ejerce una presión sobre esas paredes arteriales. Vamos a ver también que la presión se expresa como presión arterial sistólica y presión arterial diastólica. Por eso damos dos valores cuando tomamos la presión arterial. Por ejemplo, decimos 110/70, 100/60. El primer valor corresponde a la presión sistólica y el segundo valor corresponde a la presión diastólica. Vamos a ver también que la presión arterial está influenciada por lo que es el gasto cardíaco, por lo que es la volemia o el volumen de sangre circulante y por la resistencia vascular periférica. Entonces, la presión sistólica se dice que esta es la máxima presión ejercida en las arterias durante la sístole, y de ahí su nombre. Esta presión sistólica depende básicamente de lo que es el débito sistólico, de lo que es la volemia y de lo que es la distensibilidad de las aortas y las grandes arterias. Entonces, en la fase de contracción ventricular vamos a encontrar que en ese momento se puede determinar lo que es la presión sistólica. La presión diastólica se dice que es la mínima presión ejercida contra las arterias durante la diástole, es decir, es la presión que podemos auscultar al momento de la diástole ventricular. Vamos a ver que esta depende de lo que es la resistencia vascular periférica. En este esquema podemos apreciar el valor de la presión sistólica y el valor de la presión arterial diastólica, tanto en los grandes vasos arteriales como también en el sistema venoso. Podemos ver que en la aorta y en las arterias de gran calibre la presión sistólica anda entre 100 y 120, que es el valor normal, y la presión diastólica anda entre 60 y 80 milímetros de mercurio, que eso es el valor normal de la presión, de esta presión. Pero vamos a ver que a medida vamos acercándonos a lo que es el sistema venoso, esa presión, esas presiones, esos valores de las presiones van disminuyendo. Y en las venas cava se dice que incluso la presión es de 0 milímetros de mercurio. En este cuadro se pueden observar los valores de la presión arterial. Vamos a ver que esta se expresa en milímetros de mercurio, eso quiere decir mmHg. Y he colocado en rojo el valor normal de la presión arterial sistólica y diastólica. Para la sistólica es de 100 a 120 milímetros de mercurio y para la diastólica es de 60 a 80 milímetros de mercurio. Arriba de eso, dependiendo del valor que hablemos, pues estamos hablando de prehipertensión o hipertensión arterial. Abajo de esos valores, es decir, una persona con 90-50 de presión arterial, estamos hablando que está hipotensa. Otra presión que debemos de definir es la presión arterial media. Se dice de que esta es la presión sanguínea promedio en las arterias. ¿Por qué revisamos este tipo de presión arterial? Porque se dice de que está relacionada con la capacidad que
tiene nuestro sistema cardiovascular para perfundir todos los tejidos. Por lo tanto, al momento de calcularla, vamos a buscar que el valor sea entre 70 a 100 milímetros de mercurio, que eso es lo normal. Y para eso, pues podemos utilizar la siguiente fórmula que pueden observar en la parte de abajo, la cual dice presión arterial diastólica más 1/3 de la presión arterial sistólica menos la presión arterial diastólica. Y así pues es como podemos obtener el valor de la presión arterial media. Un ejemplo podríamos decir entonces que tenemos una persona con 60 milímetros de mercurio de presión diastólica y de sistólica tiene 100 milímetros de mercurio. Entonces a esos valores nosotros les aplicamos esta fórmula y entonces así es como vamos a determinar el valor de la presión arterial media. Recordemos que esto es para ver cómo se están perfundiendo los tejidos, porque tenemos órganos que son muy sensibles a los cambios de presión. Por ejemplo, el riñón es uno de ellos, el otro es el cerebro, los cuales son muy lábiles a la hipoxia. Por lo tanto, el valor de la presión arterial media debe de estar dentro de este rango. Otra presión que debemos de definir es la presión de pulso. Se dice de que esta es la diferencia entre la presión sistólica y la presión diastólica. Es decir, solamente tenemos que hacer una resta de lo que es la presión sistólica y la diastólica. Y vamos a ver que el valor nos debe de dar aproximadamente 40 milímetros de mercurio. Esta se utiliza un poco menos que la presión arterial media, pero vamos a ver que si esta está alterada, podemos empezar a pensar qué factores pueden estar entonces afectándola, los cuales son el volumen sistólico del corazón, la capacitancia o más bien dicho la distensibilidad total de los vasos arteriales y la eyección del corazón durante la sístole. Vamos a pasar a hablar entonces de los determinantes de la presión arterial. Decíamos que son tres: el gasto cardíaco, la resistencia vascular periférica y la volemia. En el caso del gasto cardíaco, este a su vez tiene también ciertos factores o ciertos determinantes, los cuales son la frecuencia cardíaca y el volumen latido. Para la resistencia vascular periférica son tres, y es el tamaño de la luz del vaso, la viscosidad de la sangre y lo largo del vaso. Y para la volemia, pues el volumen minuto o en otras palabras también el volumen circulante. En el caso del gasto cardíaco, vamos a decir que este es el volumen de sangre eyectado por los ventrículos en cada minuto. Por eso también se conoce como volumen minuto. Y decíamos entonces que este gasto cardíaco está determinado por la frecuencia cardíaca y por el volumen sistólico, o también conocido como volumen latido. El volumen sistólico se dice de que es la cantidad de sangre que sale del corazón, específicamente del ventrículo izquierdo, en cada latido. Se dice que aproximadamente es de 70 ml y este volumen sistólico va a estar siendo determinado por la precarga, por la contractibilidad y por la poscarga. En el caso de la frecuencia cardíaca, vamos a decir que es el número de latidos por minuto. Esa cantidad de latidos que puede tener nuestro corazón durante un minuto, a eso pues es lo que llamamos frecuencia cardíaca. Y otra cuestión que lo determina es el ritmo. Y aquí hablamos que el ritmo normal del corazón es el ritmo sinusal. Entonces, la característica que tiene es que es un ritmo regular. Ahora bien, la fórmula para calcular el gasto cardíaco, entonces vamos a decir que es frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Si decimos que el
el volumen sistólico es aproximadamente de 70 ml por latido, eso lo vamos a multiplicar por 75 latidos que pueda tener nuestro corazón. Y entonces eso nos da un total de 5.250 ml por minuto que está bombeando pues nuestro corazón. O sea que ese gasto cardíaco es de 5.250 ml por minuto. Si lo traducimos a litros, es de 5.25 litros por minuto. Vamos a hablar entonces un poco sobre lo que es el volumen minuto. Decíamos que está determinado por lo que es la precarga, la contractilidad y la poscarga. Vamos a ver entonces que precarga se dice que es el grado de estiramiento del corazón antes que comience la sístole. ¿Y de qué va a depender que se estire demasiado o se estire poco? Pues va a depender del llenado de ese ventrículo. Entonces, un corazón normal, entre más se haya llenado ese ventrículo izquierdo de sangre, mayor va a ser la fuerza de contracción, que eso nos lleva a lo que es la contractilidad. Y la poscarga se dice de que es la presión que debe superar ese flujo sanguíneo para que se pueda eyectar la sangre de los ventrículos hacia lo que es la aorta. Entonces, para que tengamos una ilustración, la precarga podemos imaginarla como cuando tenemos un hule y lo estiramos. Entre más lo estiramos, mayor va a ser la fuerza con la que va a regresar, y entonces la fuerza con la que regresa ese hule vendría siendo lo que es la contractibilidad. A partir de estos conceptos surge lo que es la ley de Franz-Starling, que a continuación vamos a hablar de ella. Esta ley pues nos dice de que un corazón sano, porque aquí vamos a hablar de un corazón sano, en el caso de pacientes con hipertrofias, en ellos ya no se cumple lo que es la ley de Franz-Starling, pero vamos a decir entonces que la ley de Franz-Starling dice que entre más se llena un corazón de sangre, mayor va a ser la fuerza de contracción, y entre menos volumen sanguíneo tiene ese ventrículo, pues menor va a ser la fuerza de contracción. En cuanto a la frecuencia cardíaca, como les decía, el ritmo es sinusal. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir esto? Que la despolarización del nodo sinusal es la que controla la frecuencia cardíaca. Vamos a ver que esa despolarización va a variar según las necesidades de los tejidos, y esta despolarización puede ser regulada por lo que es el centro cardiovascular, los quimioreceptores, los vasoreceptores, hormonas y cationes. Incluso, cada uno de estos los vamos a ver a excepción de los cationes. Por eso vamos a mencionar entonces que los cationes que principalmente participan en esta regulación van a ser sodio, potasio y calcio. Incluso pacientes con problemas de elevación de sodio o elevación de potasio o disminución de ambos, pues pueden terminar incluso en un paro cardíaco. Entonces, por eso es muy importante la regulación a partir de lo que son cationes. En cuanto a la resistencia vascular periférica, se dice de que esta es la oposición al flujo de sangre debido a la fricción entre las paredes de los vasos y la sangre. Entonces vamos a ver que esta oposición al flujo de sangre la pone o la da lo que son los vasos sanguíneos. Por lo tanto, la resistencia vascular periférica
tiene mucho que ver con lo que es el tamaño de la luz del vaso, la viscosidad de la sangre y el largo total del vaso sanguíneo. En relación al tamaño de la luz del vaso, se dice entonces que entre más estrecha es la luz del vaso, o sea, que si hay vasoconstricción, mayor va a ser la resistencia que tiene que superar ese flujo sanguíneo. Es decir, esto termina en una elevación de la presión arterial. Por el contrario, si la luz del vaso es mayor, entonces la resistencia al paso de ese flujo va a ser menor. Si se fijan, hay una relación inversamente proporcional con lo que es la luz del vaso versus la resistencia. Y en cuanto a la viscosidad de la sangre, vamos a decir que a mayor viscosidad, mayor va a ser la resistencia. Vamos a tener entonces que la viscosidad de la sangre puede verse afectada por la cantidad de glóbulos rojos que hay en esta, así como también el volumen plasmático. Esos son los dos factores. Esos son los factores que pueden afectar lo que es la viscosidad de la sangre. Y en este caso estamos hablando de una relación directamente proporcional. Es decir, aumenta viscosidad, aumenta resistencia. Disminuye viscosidad, disminuye la resistencia vascular periférica. Y el largo total del vaso sanguíneo, pues vamos a ver que aquí también es una relación directamente proporcional, es decir, entre más largo es el vaso sanguíneo, mayor va a ser la resistencia vascular periférica. Y en este caso podemos hablar entonces de lo que es las personas con problemas de obesidad. Se dice que el tejido adiposo genera cientos de kilómetros de vasos sanguíneos. Por esto que las personas con obesidad se les asocia o se les toma como factor de riesgo para presentar hipertensión arterial más adelante. Ahora bien, ¿cómo afectan estos factores que hemos visto a lo que es la presión arterial? Vamos a poner un ejemplo. Digamos que el retorno venoso, es decir, el volumen de sangre que llega al corazón, incrementa. Esto va a hacer entonces que la precarga incremente. A su vez, si incrementa la precarga, quiere decir que va a incrementar la contractilidad. Si aumenta contractilidad, ya vimos que va a aumentar la poscarga y entonces eso quiere decir que aumenta el gasto cardíaco. Si aumenta el gasto cardíaco, entonces también va a incrementar la frecuencia cardíaca. Y si aumenta frecuencia cardíaca, va a incrementar la resistencia vascular periférica. Entonces, ¿cómo se va a ver afectada la presión arterial? Vamos a ver que esta también se incrementa. Lo contrario, pues sucede si disminuye el retorno venoso, al final disminuye precarga, disminuye contractibilidad, disminuye gasto cardíaco, disminuye la resistencia vascular periférica y disminuye la presión arterial. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es la regulación de la presión arterial. Se dice de que existen 3 sistemas, llamémoslos así, de regulación o de control de la presión arterial. En primer lugar tenemos al sistema nervioso, porque este puede actuar regulando en segundos nuestra presión arterial. Lo hace a través de los vasoreceptores, de quimiorreceptores, de receptores de respuesta isquémica y también de receptores de baja presión. También dentro de esto vamos a ver que entra lo que es el centro cardiovascular.
Como regulación intermedia o regulación de la presión arterial en minutos, se dice de que están lo que es la noradrenalina y la adrenalina, así como también la vasopresina, o sea que aquí ya estamos hablando de la participación de hormonas. Como mecanismo a largo plazo, quiere decir que esto ya lleva más tiempo, lleva horas, incluso días, tenemos el control renal de la presión arterial, es decir, el sistema renal a través de los líquidos corporales y del sistema renina-angiotensina-aldosterona puede regular la presión arterial. Entonces vamos a comenzar hablando sobre la regulación de la presión arterial por el centro cardiovascular. Vamos a ver que a nivel de lo que es el tallo encefálico, vamos a encontrar lo que es este centro cardiovascular, que está compuesto por un centro vasoconstrictor, un cardioinhibidor y un vasodilatador. Vamos a ver que recibe señales de lo que son los vasos sanguíneos y corazón, pero también manda señales eferentes o efectoras tanto al corazón como a estos vasos sanguíneos. En el corazón lo que puede afectar es la frecuencia cardíaca y la contractilidad ventricular, y en los vasos sanguíneos va a afectar lo que es el diámetro de dichos vasos. Es decir, entonces, que la frecuencia cardíaca la puede incrementar, así como también la puede disminuir. De igual manera, la contractibilidad. Y los vasos sanguíneos, vamos a ver que también puede producir vasodilatación, así como vasoconstricción. Ahora bien, vamos a ver que ese centro cardiovascular está situado donde está el sistema límbico. Por lo tanto, vamos a ver que puede recibir aferencias de lo que es el sistema límbico, además el hipotálamo y la corteza cerebral. Por eso, cuando sentimos alguna emoción, es que se nos incrementa la frecuencia cardíaca y probablemente se nos incrementa la presión arterial. Por eso, cuando ustedes ven a su novio o a su novia, ¿verdad?, se les acelera la frecuencia cardíaca, es por el sistema límbico, por esa conexión que hay con el centro cardiovascular. Así que a tomarse la presión arterial no se les vaya a subir mucho, ¿verdad? Contrólense un poquito. Y vamos a ver también que tenemos los vasoreceptores, decíamos, estos también envían aferencias a lo que es el centro cardiovascular, los quimiorreceptores y también se dice que los propioceptores. Entonces decíamos, ustedes ven las líneas rojas ahí, eso indica las eferencias, o sea, el efecto que lleva la información sobre el efecto que lleva esas neuronas y que van hacia el corazón y hacia los vasos sanguíneos, que ya lo mencionaba. Hablábamos de los vasoreceptores y de los quimiorreceptores. Se dice que estos regulan la presión arterial a través de un circuito de retroalimentación negativa. Vamos a encontrar que los vasoreceptores se ubican en lo que es el callado de la aorta y en el seno carotidio. Allí estos perciben diferentes estímulos y van a enviar señales o aferencias hacia lo que es este centro cardiovascular, y asimismo este centro cardiovascular va a producir las eferencias que van a llegar a lo que es el nodo sinusal y va a llegar también al ganglio del tronco
simpático. En el caso de los vasoreceptores, ¿cuál es el estímulo? Pues vamos a ver que si la presión arterial disminuye, entonces vamos a encontrar que esos vasoreceptores van a estar menos estirados y entonces van a enviar menos impulsos nerviosos a lo que es ese centro cardiovascular. Por lo tanto, este centro cardiovascular va a disminuir la estimulación parasimpática y va a incrementar la estimulación simpática del corazón. Por lo tanto, al estimular el sistema simpático, quiere decir entonces que se nos va a incrementar la frecuencia cardíaca, va a haber vasoconstricción y eso va a hacer que incremente la presión arterial. Eso sería en el caso de que la presión disminuya. En el caso de que la presión arterial aumente, vamos a ver que entonces los vasoreceptores van a estar más estirados, eso va a hacer que se envíen más impulsos al centro cardiovascular y este va a disminuir la estimulación simpática y va a estimular que valga la redundancia, la estimulación parasimpática. Y entonces va a disminuir la frecuencia cardíaca y va a producir vasodilatación y así es como va a crear un descenso de lo que es la presión arterial. En el caso de los quimiorreceptores, al igual que los vasoreceptores, vamos a decir que están ubicados en el callado de la aorta y en el seno carotídeo, pero estos, la diferencia es el estímulo. Los quimiorreceptores detectan cambios en lo que es la concentración de oxígeno, en la concentración de CO2 y en la concentración de iones hidrógeno. Vamos a ver entonces que, por ejemplo, si hay hipoxia, o sea, disminución del oxígeno, y si hay acidosis, y si hay hipercapnia, entonces vamos a ver que estos quimiorreceptores van a activar lo que es el sistema simpático y eso va a hacer que aumente la presión arterial. Entonces, en resumen, vamos a ver que el sistema nervioso autónomo puede estimular el corazón. Si, por ejemplo, a través de lo que es el sistema nervioso simpático se da una estimulación del corazón, vamos a ver entonces que se va a potenciar como bomba cardíaca. Quiere decir entonces que va a aumentar su fuerza contráctil y por consiguiente va a incrementar el gasto cardíaco así como la frecuencia cardíaca. Se dice que la frecuencia cardíaca puede incrementar hasta 3 veces del valor normal y al incrementar esta frecuencia cardíaca vamos a tener entonces que hay un aumento agudo de la presión arterial. En cuanto a la regulación hormonal, ya mencionábamos que está el sistema renina-angiotensina-aldosterona, está la adrenalina y noradrenalina y también tenemos a la hormona antidiurética y al péptido natriurético atrial. Estas hormonas pueden ajustar lo que es la presión arterial, ya sea por cambios en la resistencia vascular periférica, cambios en el gasto cardíaco o cambios en el volumen sanguíneo. En este cuadro podemos observar cómo cada una de las hormonas produce un efecto en la presión arterial. Por ejemplo, noradrenalina y adrenalina puede producir un aumento de la presión arterial por aumento de lo que es la frecuencia cardíaca y contractilidad cardíaca. En el caso de la resistencia vascular periférica, la angiotensina 2, la hormona antidiurética, la noradrenalina y la adrenalina pueden producir vasoconstricción y por lo tanto incrementar la presión arterial. El péptido atrial natriurético
adrenalina y óxido nítrico pueden producir una vasodilatación y por consiguiente una disminución de la presión arterial. Adrenalina vemos que puede producir vasoconstricción y vasodilatación. Eso depende del receptor al cual se una. El volumen sanguíneo se dice de que este lo puede regular la aldosterona y la hormona antidiurética. Puede producir un aumento del volumen sanguíneo y por consiguiente un aumento de la presión arterial. El péptido atrial natriurético puede producir una disminución de la volemia y por consiguiente una disminución en la presión arterial. Ahora bien, vamos a revisar en qué consiste el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Se dice de que este sistema se activa cuando hay una hipoperfusión renal, es decir, un bajo flujo sanguíneo a nivel de riñón. Por eso les hablaba de la presión arterial media, que uno de los órganos más sensibles es el riñón. Entonces, este percibe que está hipoperfundido y vamos a ver que el aparato yuxtaglomerular detecta esa hipoperfusión y entonces comienza a secretar renina, que es lo siguiente que se puede ver ahí en el esquema. Vamos a ver entonces que otros estímulos para la secreción de renina es el aumento de la concentración de sodio, la estimulación por el sistema nervioso simpático y la disminución de potasio. Esos van a estimular el aparato yuxtaglomerular y este va a secretar por lo tanto renina, que esta va a salir a la circulación general y se va a encontrar con el angiotensinógeno, que es producido por el hígado. Este angiotensinógeno va a ser catalizado por esta enzima renina y se va a convertir en angiotensina 1. Luego vamos a ver que esta angiotensina 1 va a andar circulando también en sangre y va a llegar hacia lo que es el endotelio pulmonar y el endotelio renal, en donde se va a encontrar con la enzima convertidora de angiotensina. Y como su nombre lo dice, esta enzima va a convertir a la angiotensina 1 en angiotensina 2. Y la angiotensina 2 es la sustancia activa, podríamos decirlo, la cual pues va a producir un incremento de lo que es la actividad simpática, va a producir una reabsorción de sodio y cloro y excreción de potasio, además de retener agua. También va a estimular la corteza de la glándula suprarrenal para que se dé la secreción de aldosterona, va a producir vasoconstricción y vamos a ver que a nivel de hipófisis en el lóbulo posterior va a estimular la secreción de hormona antidiurética, que la hormona antidiurética va a venir y va a contribuir a la reabsorción de lo que es agua. Todo eso va a producir un incremento del volumen sanguíneo y por consiguiente un incremento de la presión arterial. Es por lo tanto que al producirse ese incremento de esta volemia, vamos a ver que eso va a llevar una señal inhibitoria y ya no se va a secretar renina. Otros dos factores que inhiben la secreción de renina es el péptido atrial natriurético y el aumento de potasio y, como lo dice ahí, la misma angiotensina 2. Entonces, en conclusión, la angiotensina 2 vamos a ver que es la que promueve una retención de agua y sal, es la que incrementa la volemia y es la que perfunde de una mejor manera el aparato yuxtaglomerular. Por otro lado, también podemos ver que el sistema renal
puede controlar ese incremento o esa disminución del volumen en el líquido extracelular. Por ejemplo, cuando tomamos abundante agua, se incrementa el volumen del líquido extracelular. Eso a su vez hace que aumente el volumen de sangre y por lo tanto vamos a ver que hay un aumento de la presión de llenado circulatoria media y a su vez un aumento de lo que es el retorno venoso al corazón. Y se recuerdan que en una de las diapositivas anteriores veíamos que ese aumento del retorno venoso produce un incremento del gasto cardíaco y por consiguiente un incremento de la presión arterial. Entonces, al incrementar lo que es la presión arterial, entonces se va a estar dando un aumento de la diuresis, o sea que el riñón va a intervenir y entonces vamos a ver que pues se va a dar lo que es diuresis, así es como él interviene y eso entonces va a bloquear o por consiguiente vamos a decir que tenemos una disminución o un valor normal de lo que es el volumen de líquido extracelular y entonces todo eso vuelve a la normalidad. Eso no sucede, si se fijan, como les repito, cuando tomamos agua. Tomamos mucha agua y entonces un par de horas o minutos ya queremos ir al baño. ¿Por qué? Porque nuestro riñón está excretando ese exceso del volumen sanguíneo. En el caso de que tengamos un descenso de la presión arterial por cualquier motivo, vamos a ver que la renina va a estar siendo secretada por el riñón y aquí es pues donde se va a estar dando, o más bien dicho, activando lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ya vimos entonces que esta renina va a buscar su sustrato, que es el angiotensinógeno, y lo va a convertir en angiotensina 1. La enzima convertidora de angiotensina la va a convertir en angiotensina 2 y esta es la activa. Decíamos que esta era la activa. ¿Por qué? Porque ella producía los efectos. Vamos a ver que produce retención de sodio y de agua, produce vasoconstricción y vamos a ver que, bueno, dentro de otros efectos más, ¿verdad? Que ya los vimos. Y con estos efectos lo que hace es incrementar la presión arterial. Bueno, entonces como vemos, la presión arterial en su regulación participan tres mecanismos: el sistema nervioso, las hormonas y el sistema renal. Es muy importante conocer cómo se da esta regulación porque a partir de esto vamos a poder entender mucho mejor la fisiopatología de la hipertensión arterial, así como también cómo se da pues la regulación cuando se ve afectado el gasto cardíaco o la resistencia vascular periférica o la bulimia o cualquiera de los factores que hemos visto que están regulando lo que es la presión arterial. La bibliografía, pues ahí está, es el libro de Tórtora, Principios de Anatomía y Fisiología y también la Fisiología Médica de Guyton. Gracias por su atención, espero que les haya gustado y hayan comprendido el tema. Nos veremos en otra ocasión.